A continuación vamos a hablar de un concepto muy importante en las matemáticas y ese concepto es el de la recta real. Es una recta que nos va a ayudar de hecho a conocer un poco sobre los conjuntos numéricos que conocemos. Entonces empecemos por los números más usuales. Los números más usuales o los que más utilizamos son los números naturales. Los números naturales son los que nos sirven para contar cuántas cosas tenemos en un conjunto determinado de objetos, de elementos. Los números naturales son esos con los que usualmente contamos. Dentro de algunos textos se acostumbra uno a utilizar el 0 en la definición de números naturales. Yo voy a asumir que el 0 hace parte de los números naturales porque yo puedo decir que tengo 0 objetos. O sea, tengo 0 carros, 0 casas. Como puedo decir que tengo una casa, 2 carros, 3 motos, ¿cierto? Entonces el 0 voy a asumir que sí. En otros textos no lo incluyen. Aquí no nos vamos a poner en esa discusión. Lo que sí vamos a hacer con esos números naturales, si son el 0, el 1, el 2, etcétera, esos números que conocemos, vamos a ubicarlos en una recta. Digamos que esta es la recta donde partimos del 0 y aquí vamos a tener el 1, luego vamos a tener el 2 a la misma distancia que está el 1 del 0, luego el 3 a la misma distancia y así sucesivamente. Miren, hasta infinitos números podemos tener y ahí tenemos los naturales. Pero no todos los números se pueden definir con los naturales. De hecho, tenemos otros números que podríamos contar hacia la izquierda del 0. Esos números son los números negativos, que es lo que llamamos como enteros negativos. De hecho, los naturales a su vez hacen parte de otro conjunto que son los enteros positivos. Miren, que si yo tengo aquí menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4, acabo de crear un conjunto más grande del que tenía originalmente, que solo era del 0 en adelante. Aquí tengo un conjunto que no es del 0 hacia la derecha, sino también del 0 hacia la izquierda. Estos completos, todos estos números son los enteros, que se determinan con Z, que son los enteros positivos unidos al 0, que algunos lo definen así, unidos a los enteros negativos. Entonces, los enteros negativos simplemente son los naturales que hoy conocemos, pero con un signo menos, y nos sirven para denotar cosas como, por ejemplo, una temperatura. Podemos hablar de menos 2 grados centígrados para también darle un valor a una deuda. Podemos decir que debemos 3.000, entonces eso se puede representar como menos 3.000, etc. Entonces miren que aquí tenemos sobre esta recta los números naturales. De hecho, esos números naturales son subconjunto de los enteros, o sea que tenemos hasta ahora los enteros. Pero a su vez tenemos más números en esta recta que podemos representar. Miren que no todo lo que tenemos en la naturaleza lo podemos representar con 1, 2, 3. A veces tenemos medias partes, tenemos 3/4 de parte, o sea, tenemos las fracciones. O sea que entre este 0 y 1 voy a tener, por ejemplo, la mitad de 0 y 1 es 1/2. Y si tengo la tercera parte es 1/3. Y puedo tener 4/9 y 5/9. O sea que voy a tener los racionales, que los conocemos como fraccionarios. Entonces, y voy a hacer aquí un zoom para que veamos esto. Aquí tengo el 0 y aquí tengo el 1. O sea que entre 0 y 1 aquí voy a tener también racionales. Pero mucho cuidado que no todos los números que están entre 0 y 1 necesariamente son racionales. Existen números que no son racionales. Por ejemplo, entre el 3 y el 4 existe un número muy famoso que conocemos como pi. Este número pi, que nos sirve para encontrar la longitud de una circunferencia o el área de la circunferencia, no es un número que podamos representar como una fracción. Entonces esos son los números que conocemos como irracionales y se denotan como Q asterisco. O sea que yo voy a tener entre el 0 y el 1 números racionales e irracionales, entre el 1 y el 2 números racionales e irracionales y así sucesivamente. O sea que la unión entre Q y asterisco deben ser todos los números que tenemos acá, porque el 1, miren que el 1 es un racional, porque 1 dividido 1 se puede escribir 1 dividido 1 es 1, y 2 dividido 1 es 2, y 3 dividido 1 es 3, y así sucesivamente. O sea que yo puedo, todos los que teníamos acá que ya eran los enteros, que inicialmente, miren, empezamos naturales, luego que se convirtieron en enteros,
luego que se convirtieron en racionales, y hay algunos obviamente que si no podemos expresar así, que son los irracionales, van a ser el conjunto de los reales. O sea que todo lo que podamos, cualquier número lo que podamos acomodar aquí, es lo que llamamos los números reales. Y esta recta donde acomodamos esos números es la recta de los reales. ¿Para qué nos sirve entender este concepto? Este concepto de la recta de los reales nos sirve para entender conceptos como mayor y menor, igual, simplemente desde el punto de vista gráfico. Miremos lo siguiente, supongamos que ya que entendemos que sobre esta recta yo puedo acomodar todos los números que conozco. Y aquí tenemos 0, aquí tenemos el 1, aquí tenemos el 2, el menos 1, y aquí tenemos el 2, y aquí tenemos el menos 2. Y yo quiero saber si un número es mayor a otro o no. Por ejemplo, un medio. Miren, un medio es un número que cae entre 0 y 1, ¿cierto? Y por ejemplo, 3 cuartos es un número que cae entre 0 y 1, pero que está un poco más cerca de 1. Está por aquí. Si me alejo hacia la derecha del 0, el número que esté más lejos del 0 va a ser el mayor. O sea que 3 cuartos es mayor que un medio, gráficamente. Si yo lo hiciera en la calculadora, pues sé que un medio es 0.5 y que 3 cuartos es 0.75. Obviamente 0.75 es mayor que 0.5 por lo que me han enseñado hasta ahora, pero la recta me ayuda a entender mucho mejor ese concepto. Mientras que en el lado de los negativos es al revés. Entre más cerca del 0, mayor es el número. O sea que menos 1 es mayor que menos 2. Si yo tuviese, por ejemplo, menos un medio y me piden saber si menos un medio es mayor que menos 1, menos un medio va a ser mayor. ¿Por qué? Porque está más cerca del 0. Si yo entiendo cómo ubicar los números en una recta real, puedo realizar las operaciones comunes como suma y resta, pero eso es tema para otros videos. Miren, aquí entonces lo que nos interesa saber es que sobre esta recta, cuando nos hablen de recta real, nos están diciendo que en ella podemos ubicar todos los números conocidos, tanto enteros, naturales, racionales o irracionales. Los puedo ubicar acá. Y si quiero saber si uno es mayor que otro o menor que otro o inclusive igual, simplemente lo que tengo que ver es si hay movimiento a la derecha. No, si quiero saber si un número es igual a otro, por ejemplo el 2 con el 2 sobre 1, como están en la misma posición, entonces son iguales. Obviamente 2 sobre 1 es 2. Ese, digamos que no es el caso complejo. El caso complejo se presenta, y ni siquiera es complejo, perdón, pero el caso de uso de la recta real para saber si un número es mayor a otro es con su distancia al 0. Entonces, si por ejemplo nuevamente, aquí tenemos 0 y aquí tenemos 1 y aquí ubicamos un número cualquiera que no sé el valor, este es A, y aquí después del 1 ubico un número que es B, yo sé automáticamente que B necesariamente es mayor que A. Miren, este concepto ya es un poco más abstracto, ya no estoy dando valores numéricos, pero sé que si B está entre 1 y 2 y A está entre 0 y 1, necesariamente B es mayor que A. ¿Por qué B es mayor que A? Porque B está más a la derecha, o sea, más alejado del 0. Mientras que si tengo aquí este menos 1 y menos 2, y aquí tenemos D y aquí tenemos C, yo sé que en este caso C es el que es mayor que D. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de números negativos, C que está más cercano al 0 es de hecho mayor que D que está más lejano. Simplemente ese es el concepto que me interesa que tengamos claro cuando hablemos de recta real. Cómo se ubica todos los conjuntos de números que conocemos allí. Obviamente estamos eximiendo los imaginarios y los complejos, esos hacen parte de un conjunto más grande que de hecho contiene a los reales, que no los representamos en una recta, sino que ya los representamos en un plano, pero luego hablaremos de ellos. Pero volviendo al tema, lo que nos interesa siempre es saber que en esta recta yo puedo representar todos los conjuntos numéricos y que si quiero saber si un número es mayor a otro, dependerá de la distancia a este 0.